Buenas noches, desde Señal 3 de La Victoria, con red de radios comunitarias, estamos con Radio Villa Francia, estamos con Radio Ocán, desde San Fernando, de la región de O'Higgins, Radio Juan Gómez Millas, desde la Universidad de Chile, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y también por la señal de streaming. Con ustedes desde acá, compartiendo 30 minutos que queremos conversar. Yo, Raúl Rodríguez, me dicen Rulo. ¿Y a ti cómo te dicen? Papas fritas. Papas fritas, ¿dónde estabas, papas fritas? Francisco Tapia, conversando contigo. ¿Qué te habías hecho? A ver, cuéntanos. Bueno, estuve en una embajada amiga que no voy a decir cuál era esa embajada amiga, ya que no hay ninguna persecución propiamente tal de parte del Estado y tampoco hubo una consulta de parte de las entidades gubernamentales para que se supiera específicamente o yo revelase cuál era ese lugar. Estuve ahí básicamente por tres razones. Una es por el acoso periodístico de los medios de comunicación, digamos, de los grandes conglomerados de medios de comunicación, que también podían tergiversar mucho, digamos, la verdad de este proyecto, y es por eso que he decidido también estar dentro de esta red comunitaria y darle la información constantemente a radios comunitarias y a prensa, digamos, independiente, la cual vela como por informar de la realidad. Desde otro aspecto también, yo en años anteriores había sufrido por persecuciones políticas de parte de distintos estamentos de inteligencia, como podríamos decir, del aparato estatal, por el trabajo que yo hacía en las cárceles específicamente, donde se me había golpeado y se me había amenazado de muerte de unas maneras muy, digamos, compleja, se podría decir, y también muy cotidiana, o sea, y algo que también rememoriza a toda nuestra historia lo que pasó durante el tiempo de la dictadura militar, o sea, era muy similar a eso. Y en tercer punto, resguardarme también de algún tipo de represalia de parte de los medios o sea, de parte de los acreedores de la Universidad del Mar. Pero hagamos proceso, Francisco, nuestro amigo Papas Fritas con nosotros desde la señal 3, red de radios comunitarias y también con la señal en streaming. Porque claro, pasó un proceso largo desde el momento en que la Universidad del Mar estaba en toma y tú dentro de tu proceso creativo decidiste acompañar ese proceso a los chicos que estaban estudiando, que estaban demandando no solamente poder un nuevo sistema educativo, sino que también estaban luchando por lo que había sido todas las irregularidades que estaban viviendo al interior de la Universidad del Mar. En ese marco dijiste, bueno, acá es la mía, acá entro, quiero empezar a investigar, acompañar a los chicos, comprometerme con ellos, y dijiste que, bueno, un proceso importante era poder liberarlos a ellos, ¿no es cierto? Por un acto de amor y solidaridad, de poder tener los pagarés, ¿no es cierto?, y lo que eran las letras de cambio de miles de estudiantes que estaban endeudados en la sede de la Universidad de Viña del Mar en Reñaca, pero que también incluye materiales y documentos importantísimos que acreditan la deuda de miles de estudiantes a lo largo del país en las distintas sedes. Y en ese proceso, ¿no es cierto?, de poder ir constantemente a la toma, de ir apoyándote con un equipo, de poder ir agarrando y tomando todos estos materiales, estos documentos muy importantes, dijiste, bueno, ahora yo quiero empezar a hacer mi proyecto creativo que has denominado de la siguiente forma. Ad Augusta per Angusta. Y este proyecto, que tú lo has definido bien, ha podido liberarse y mostrarse a la comunidad nacional e internacional cuando tú dijiste, voy a quemar esto para liberarlos a cada uno de ellos, en un proceso que duró varios meses, cerca de 10 meses aproximadamente. Grabaste un video, agarraste tu combi, esta auto... ¿De qué año será ese auto? Mira, bueno, como dice la autodenuncia, bueno, ahí hay un proceso largo, hay un proceso también como de mi trabajo artístico. Dentro de eso hay un proceso, digamos, de yo estar trabajando constantemente con distintas comunidades o problemáticas sociales que han sido bastante, digamos, desechadas, digamos, por los grandes movimientos sociales. En el caso de la Universidad del Mar era un movimiento, digamos, estudiantil que estaba bastante desechado por la Confech, por ejemplo. En ese tiempo estaba Gabriel Boric, la cual el presidente de la FEUDEM, que es Raúl Soto, lo había invitado en innumerables ocasiones a la Universidad del Mar y lamentablemente él nunca fue. Y las veces que lo recibió fue acá en la FECH, en la casa central, digamos, o sea, en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y donde Raúl Soto tenía que viajar desde Reñaca hasta Santiago.
pero nunca ellos se acercaron y tampoco hubo un apoyo tampoco tan importante de parte de la Confech, o específicamente de la FECH, que eran los grandes movimientos sociales que se habían llevado desde el 2011 en cuanto a las problemáticas estudiantiles. La Universidad del Mar había sido para mí un emblema de todas las problemáticas en cuanto al lucro, era el símbolo para mí del lucro, donde se había violentado no solamente en cuanto al derecho educativo, sino que habían pasado un montón de problemáticas en cuanto a la violación de derechos laborales de los profesores y de los funcionarios. También había una gran problemática de las personas que, digamos, que eran estudiantes, que venían de clases sociales muy bajas y muy vulneradas, que fueron muy violentadas constantemente con todo este proceso. Aquí se les cortó el sueño educativo a muchos jóvenes y se los dejó sin estudiar. Aparte, la prensa, digamos, de los grandes conglomerados, hicieron una gran campaña para poder, digamos, más que hablar del lucro y las grandes estafas de los acreedores de la Universidad del Mar, hablaron, digamos, de la capacidad que pudiesen tener estos estudiantes y de la calidad de conocimiento que pudiesen tener estos estudiantes. Entonces, esta gran campaña finalmente terminó perjudicando el conocimiento de estos jóvenes, los cuales obviamente se ven sumamente dificultados de poder entrar entrar, digamos, un trabajo o conseguir algún trabajo por el aprendizaje obtenido, ya que tienen el cartón de la Universidad del Mar, que fue desprestigiada, digamos, a través de los medios de comunicación o, digamos, horizontalmente, digamos, no hubo ninguna compasión en ese sentido. Recordarles que estamos en la señal 3 de la Victoria, estamos en red de radios comunitarias, Radio Villa Francia, Radio UCAN, Radio Juan Gómez Millas, y también estamos con la señal en streaming. Si quieren seguirnos durante estos 30 minutos de conversación con nuestro invitado, Francisco Tapia, papas fritas, política, arte, queremos hablar de solidaridad, de amor, pero también queremos hablar de clandestinidad, de acogida, de salida, de procesos judiciales, de política, también lo que significa comprometerse con el sistema educativo, con un nuevo sistema educativo, pero también con transformaciones que también estamos acompañando nosotros, los medios comunitarios y alternativos y populares. Recuerden visitar el hashtag Papas Fritas Libre, Papas Fritas Libre, y también visitar el Facebook para poder seguir a nuestro compañero Francisco Papas. Francisco Papas, acuérdense, en el Facebook. Pero queremos avanzar un poco, después podemos retroceder, Francisco, nuestro Papas Fritas, acompañándonos durante esta jornada, porque claro, llegó el momento de la acción de arte, ¿no es cierto?, afuera del Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM, un lugar reconocido por todos, ¿no es cierto?, porque fue un símbolo de la dictadura, pero también para los democráticos, un símbolo muy importante, lo que era la UNTAC, ¿no es cierto?, el Gabriela Mistral antes del golpe de Estado. Y en ese sentido, viene la acción de arte, muestra finalmente a la comunidad lo que ha sido la quema de estos miles de pagarés y letras de cambio que están avalados en 500 millones de dólares, y luego el día miércoles, este comenzó el lunes 12 de mayo, y el día miércoles llega la pedida a incautar lo que son estas cenizas luego de este proceso de autodenuncia en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. ¿Qué es lo que ha pasado después de eso? ¿Qué es lo que ha pasado? Voy a hacerte, digamos, desde la pregunta anterior y los 3 tópicos, digamos, que tomaste tú. Dale, vamos. Primero que nada, bueno, como dice la autodenuncia, yo estoy completamente participando como ciudadano cualquiera, en que la justicia, digamos, tome parte de esto y vea si yo soy culpable o no. La combi, yo me la conseguí con un amigo y con eso yo fui a buscar materiales para poder hacer una instalación y con esa instalación poder llamar la atención a nivel nacional e internacional de las problemáticas que estaban pasando en la Universidad del Mar y, digamos, hablar directamente o sea, con una veracidad y tratando de ser lo más cercano a la verdad de todas las cosas que estaban sucediendo paralelamente en la toma. ¿Ya? Es una toma que duró un año, más de un año en realidad, casi un año y 2 meses. Es una toma de las más largas que se ha hecho en Chile, si es que no la más larga, y en la cual no tuvo atención de ningún medio de comunicación, ni tampoco de los aparatos estatales o gubernamentales que pudiesen como resolver esta problemática. En ese sentido, pasa, digamos, después un proceso creativo. Había muchas ideas de poder hacer esto. En eso también sucede el incendio en la casa del rector Héctor Zúñiga, donde se quema, donde se colapsa la chimenea de la casa, que es una casa millonarísima que está en Reñaca, una de las casas más caras de Reñaca, de hecho, y que pertenece a la Universidad del Mar.
porque es parte de la acreditación de los acreedores, es parte del dueño del acreedor, pero es parte de los beneficios, o sea, digamos, de la infraestructura de la Universidad del Mar. Esta casa se quemó, digamos, por el colapso de la chimenea a partir de una gran quema, digamos, de papeles y documentos que finalmente inculpaban en muchos casos de los fraudes que estaba cumpliendo Héctor Zúñiga. Entonces ahí nace la idea de quemar estos papeles, a partir de eso, porque antes había mucha idea de yo retirar estos papeles, y estos papeles podían haber sido retirados o haber sido enterrados en una fosa, haberse puesto, digamos, en un túnel que estaban construyendo al lado que accedía de la playa Reñaca a otra playa, en el litoral central, y así, digamos, poder como esconder estos papeles. Pero la idea de quemar sale ahí, y entonces ahí también hay una asesoría jurídica, unos amigos que me van dateando. ¿Ya? Esto también fue un dato también anteriormente de la Fisco de Quiebra, cuando yo estaba en la Universidad del Mar, que trata de ir a sacar los papeles. Y aparte, la PDI había llegado a sacar los servidores, y esos servidores se dañaron. Digamos, mágicamente se dañaron y se perdieron, digamos, todos los respaldos. Esos respaldos obviamente se perdieron porque esos papeles justamente, esos pagarés de estos jóvenes, inculpaban a los acreedores. Y lo que los acreedores esperaban era que esos papeles siguieran allá adentro, o a lo mejor quizás se sacaran, pero se extorsionaran digamos, a los acreedores, pero jamás pensaron que fueron quemados. Entonces ahí pasa, digamos, a la exposición, donde se escoge justamente el GAM ex UNTAC. ¿Ya? De la UNTAC obviamente iba a ser el Centro Cultural Gabriela Mistral, la que tenía un comedor abierto para todos los trabajadores. Era un centro cultural, digamos, y una idea también, un proyecto de centro cultural donde era transversal, donde había la música, obviamente, la danza, el teatro, las artes visuales, un montón de cosas, pero también estaba, digamos, el trabajador, digamos, se acercaba, se deselitizaba el arte y la cultura, llegando a ser también la cultura de comer, la cultura de vivir, la cultura de pensar, de reflexionar. Más allá de la institucionalidad, de la institución universitaria, el conocimiento también podía estar, digamos, en el mundo obrero, en el mundo del trabajador. Entonces, en ese espacio, para mí era súper importante recuperarlo. Ahora, hubo un lado de imagen que también fue una duda gigantesca para nuestra ciudadanía, saber si el centro cultural, o sea, el edificio Diego Portal en su momento fue quemado intencionalmente, porque para borrar un poco la historia, digamos, de que había sido este centro cultural, o sea, había sido la UNTAC, este espacio popular abierto para la ciudadanía, y que posteriormente había sido el lugar donde se habían, digamos, procesado las más macabras ideas de parte de la Junta Militar de Gobierno y la dictadura militar, ¿ya? Y luego aparece este incendio, el año 2006, donde se edifica el Centro Cultural Gabriela Mistral, como originalmente se iba a llamar, pero con un aparato sumamente neoliberal. Hay tiendas Puma, hay tiendas, digamos, de diverso consumo, las entradas no son liberadas, no hay un comedor abierto. Entonces, elegí ese espacio para poder hacer algo desde nuestra comunidad, desde nuestra sociedad. Entonces, ¿con permiso o sin permiso? Con un permiso, pero no les conté el proyecto entero. O sea, acá... ¿Pero con el permiso del GAM o con el permiso del carabinero, con el permiso de las autoridades de la Comunidad de Santiago? No, el GAM, digamos, el GAM tiene, digamos, disponibilidad de decir qué cosa va o no va adentro, a través de una corporación, ya que este Centro Cultural Gabriela Mistral pertenece al Estado, digamos, hay una corporación que dentro de ellos también está la ministra de Cultura, Claudia Baratini, y hay el consejo, digamos, que está, digamos, que mantiene, digamos, este centro cultural. Hay de distintas posiciones políticas, también hay muchos conservadores dentro. Entonces, de esa manera yo pude ingresar el proyecto hablando un poco de lo que se iba a hacer, pero no hablando concretamente de lo que se iba a hacer. Entonces, no llegaron tantas preguntas de parte de ellos y confiaron, digamos, en que el proyecto era básicamente lo que les redacté en línea. En términos de educación, en términos también de fin del lucro. En términos de la Universidad del Mar, pero también le hablé de que las cenizas que yo iba a exponer eran parte de estas cenizas que estaban dentro de la universidad, o sea, dentro de la casa de don Héctor Zúñiga, el ex rector y ladrón que digamos, estafó a todos estos jóvenes, a toda esta familia. Y que, bueno, nosotros en ese momento, gracias a bomberos, supimos que habían papeles, digamos, muchos papeles que estaba quemando este señor ahí, y por eso se le incendió la casa.
Posteriormente a eso, llega la PDI justamente. Es como casi la contra obra de arte, digamos, de lo que está haciendo este hombre, usted hace... Claro, él estaba limpiando su imagen, digamos, limpiando sus delitos, digamos, todos los fraudes contra personas, contra todos los estudiantes y contra todas las familias de esos estudiantes. Y como te digo, a mí me han llegado muchas cartas de muchas personas que me cuentan dolorosamente su historia de vida y los posibles embargos en su casa por tener esas deudas. Pero endeudado hasta el año 2030, en el caso de la Universidad del Mar, imagínate lo que pasa con todos los endeudados, por ejemplo, el crédito Corfo, o también de otras universidades que están asumiendo la clase media, el costo por entrar a una universidad privada, cuando no pueden entrar a una universidad pública y no tienen crédito tampoco para acceder a él. Exactamente, o sea, eso es lo que pasa con el CAE, con el crédito Corfo, y con todos los estudiantes que hoy en día se endeudan, y con todos los estudiantes que se han endeudado por una universidad, digamos, o sea, por estudios que están lejos de ser la estructura universitaria, la cual antiguamente podríamos ver ya ahora desde un lugar romántico. Hoy en día son lugares para poder aspirar a un título de nobleza, que ese título de nobleza nos da la posibilidad de entrar a un concurso en el mercado, ¿ya? Lo que nos puede dar un mejor sueldo, ¿ya? Esa posibilidad de calidad de vida, ¿ya? Que significa solamente una calidad de vida bajo la esclavitud laboral que pudiésemos tener. Y si ese me endeudo, puedo salir casi indemne de este mercado, digamos. Exacto. Estamos con Papas Fritas, Francisco Tapia, conversando con nosotros, señal 3 de la Victoria, radios comunitarias y también nuestra señal en streaming. Recuerda seguirnos, estamos en las redes sociales, en Facebook, siguiendo a Francisco Papas y también en hashtag Papas Fritas Libre, Papas Fritas Libre. Pero hay otra cosa que quiero saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido lo que ha dicho las mismas autoridades de la Universidad del Mar, que están llamando a la ética, que están llamando a la gente, digamos, a los estudiantes y familias endeudadas, que tenían, ¿no es cierto?, estas letras de cambio, que tenían estos pagarés, digamos, que fueron quemados por nuestras papas fritas, que están llamando a la ética, entre comillas, para que puedan ellos acercarse a poder reconocer su deuda y pagarla? Bueno, el arte tiene que ver con estética y ética, ¿ya? Pero es muy divertido porque también Héctor Zúñiga me habrá etiquetado en algún momento que se juntara conmigo a hablar, porque si yo tenía suficiente amor, ¿por qué no nos juntábamos a hablar? Entonces, yo a través de otra persona, porque yo no manejo Twitter, soy muy tonto con Twitter. Pero si estamos en Facebook, Francisco Papas. Entonces, claro, Héctor Zúñiga no tiene Facebook, así que no me puedo agregar y hablar conmigo, digamos que en un casillero quizá privado. Ahí podríamos haber hablado un poco. Yo le ofrecí que habláramos de amor cuando él tuviera el amor de pagarle a los trabajadores, tanto a los funcionarios como a los profesores, ¿ya? Ahí podríamos quizás hablar de amor. En este caso, las cosas que él, digamos, las cosas que están ellos implantando, de que aquí los alumnos van a decir, bueno, ellos cuando los llame, digamos, el sistema jurídico a declarar si tienen deuda o no, ellos van a decir, sí, yo tengo deuda por una cosa ética. Completamente falso. Le han violado todos sus derechos, le han violado su vida, lo han maltratado. Es una violencia tremenda lo que hicieron con estos jóvenes. O sea, las personas quizás que no están tan enteradas, no saben, digamos, el dolor que han tenido que pasar estas familias. Jóvenes que eran pescadores, padres pescadores, y ellos también trabajaban con ellos. Y que iban al mar a trabajar y en la madrugada, digamos, volvían a la universidad, volvían a estudiar. Entonces eran personas muy sacrificadas. Oye, Papas, pero espera un cachito, pero también ahí a mí hay algo que me llamó mucho la atención, ¿eh? Que tú lo decías en una de tus primeras entrevistas, cuando ocurrió este caso, digamos, de la quema y luego, ¿no es cierto?, ya la exposición en el Centro Cultural Gabriela Mistral, que tú decías que en un ritual, noche a noche, fuiste conociendo y acercándote casi a la historia de cada una de estas personas para ir quemando estos pagarés, esta letra de cambio. ¿Cómo fue ese proceso también casi de redención, digamos, de alguna forma? Ese ritual, más que yo como poder acceder a información, porque ahora sí he podido acceder a mucha información a través de las personas que se han contactado conmigo, es saber que ahí hay una persona, ¿ya? Me pasa lo mismo, por ejemplo, con los 81 internos que fallecieron en la cárcel de San Miguel, que fueron asesinados en la cárcel de San Miguel. Porque muchas personas dirán, bueno, ¿por qué se fueron asesinados? Porque había una cárcel que era para 800 internos y había más de 1900 personas. Ninguna cárcel puede resistir, digamos, un acto, digamos, o sea, en ese hacinamiento, digamos, una buena convivencia. Digamos, si nosotros los que estábamos acá, por ejemplo, en este estudio, viviéramos en este espacio y tratáramos de convivir y compartir el baño y un montón de cosas que tenemos nosotros como costumbres distintas, es difícil que nos mantengamos tranquilos sin enojarnos.
Entonces, obviamente, que en un espacio que es para 800 personas y tienen más de la capacidad del doble de la población penal, puedan convivir tranquilos. Entonces, en ese sentido, y ayúdame un poco de nuevo como con la pregunta que lo que estabas acercándote. Claro, ¿no? Esa misma idea, digamos, de poder, de ese ritual, digamos, de esa mística que también hay involucrada. Cuando yo me involucro con los 81, y ya dejan de ser un número, y tú empiezas a conocer a la familia, empiezas a escuchar los nombres, cuando empieza el listado de nombres, cuando tú lees el listado de nombres, te das cuenta que son personas, que ya no es un número de estadística. ¿En cuánto es ese número estadístico? El número estadístico era mucho. Yo te digo, yo no pude leer, ya a veces como pescaba un montoncito y lo quemaba. Se correspondían a distintas sedes, no solamente a la sede Reñaca, ¿no es cierto? Muchas sedes. De las 18 sedes habían personas. Y habían personas también que habían terminado la carrera. Y en esto muchas personas también dirán como, bueno, esas personas les recibieron el estudio, terminaron su carrera y bueno, deberían pagar, seguir pagando la deuda. No, no deberían seguir pagando nada. Por una cosa simple, no les dieron la educación que ellos necesitaban. Acá hubo un fraude constantemente. Las personas de la Universidad del Mar, los acreedores de la Universidad del Mar, los dueños de la Universidad del Mar, finalmente pagaban por esa acreditación. Entonces le estaban vendiendo desde ya un fraude a estos jóvenes. ¿Ya? Estaban diciéndoles que ellos le estaban entregando una vocación de calidad, una vocación con profesores como correspondiese, pero también ellos metían a sus amiguitos. No voy a decir que todos los profesores ahí eran malos profesores, había muy buenos profesores y me tocó conocer a un sinnúmero de profesores en la toma que tenían mucho conocimiento. Pero obviamente que ellos también trasladaron a gente que no tenía los títulos y que dentro de la misma universidad le entregaron los títulos. Entonces había una serie, digamos, de trampa, ¿ya? Y la trampa mayor es que la acreditación la da el Estado. Y los propios, digamos, dueños de esta universidad le pagan a este Estado para que lo acrediten, a pesar de que ser la última universidad ranqueada. Le pagaban. Entonces, ¿cómo tú vas a pagar un fraude? Una educación que no tuviste como correspondiese. Una educación en la cual no te permite hoy en día trabajar. Porque esta violencia que ejercía al cuerpo de estas personas, que es la misma violencia que se ejerce en el cuerpo de la salud pública, que no existe hoy en día para nosotros como ciudadanos, que es la misma violencia que reciben cada uno de los estudiantes, que es la misma violencia de los estudiantes endeudados a lo largo de Chile, es la misma violencia que reciben las comunidades mapuche y que reciben cada comunidad, digamos, diversa y distinta, como también las personas que llegan a Chile buscando una oportunidad laboral desde otros países. Qué bueno eso hablar de la violencia en los cuerpos, esa idea de poder entender de que no solamente somos lo inmanente, de lo que somos, digamos, el consumo, de que somos el abuso o el abusado, sino que también entendemos de que hay un sentir del cuerpo, una estética, un estar ahí atrás del cuerpo, y eso me parece interesante lo que has señalado. Solamente quiero irte a otro punto porque me parece que también no hay que dejarlo de lado, porque algunos han dicho, digamos, que más allá de las cartas de agradecimiento, reconocimiento, en este espacio, digamos, que tú has denominado de amor y solidaridad y de liberación, es que algunos dicen, bueno, pero parece que nuestro papas fritas, digamos, también quizás podría estar complicándole la existencia a muchas de esas personas que les quemaste, digamos, los pagarés la letra de cambio, porque ellos igual tienen que poder acceder al título, y si no está de por medio esa certificación del pago, no van a acceder al título. ¿Qué se puede resolver de eso? Lo que pasa es que el título que le van a dar no les va a permitir trabajar tampoco. Entonces, aquí lo que hay que hacer es una presión constante. O sea, a ver. En resumidas cuentas, te lo quiero poner en otra palabra. ¿Los cagamos o no los cagamos los cabros? Porque claro, sabemos que... No, para nada. Aquí los chiquillos lo están, digamos, sistemáticamente lo han estado cagando el acreedor, los dueños de la Universidad del Mar y el Estado finalmente. Las distintas instituciones que no han sido capaces de resguardar a estos jóvenes. A estos jóvenes y a las familias de estos jóvenes se les debería indemnizar por la violación a los derechos humanos que se le han hecho, que se le ha ejercido frente a sus cuerpos, frente a sus vidas, frente a vivir, digamos, angustiosamente. Psiquiátricamente, estas personas han perdido incluso a su familia. ¿Ya? Hay personas que eran casadas, que apostaron todo, que tenían hijos, que dejaron a sus hijos de lado por 4 años para estudiar y que de pronto desapareció la universidad. Y esos 4 años que tú dejaste de lado a tu hijo no los vas a recuperar con nada. Entonces, esas personas deberían ser ¿cómo se llama? Ayudadas de distintas maneras. El Estado no se ha comprometido absolutamente con nada. Y el Estado acá debería traspasarlo a otra universidad y que la otra universidad... O sea, acá se está diciendo, por ejemplo... Que claro, se hizo un proceso de intervención. El proceso de intervención, por ejemplo, no le da... Pero quedaron muchos todavía colgando. No le da a los jóvenes el título desde las otras universidades. Por ejemplo, tú te puedes terminar tu carrera en la UPLA, por ejemplo. Pero sales sin ningún título en la UPLA y no puedes postular, por ejemplo, para después hacer un magíster o un doctorado o un posgrado.
no se les da esos derechos. Entonces quedan con los derechos de la Universidad del Mar y hasta ahí quedan. ¿Me entiendes? Entonces, aquí no se lo está, digamos, no se le está haciendo ningún daño a los jóvenes. Los jóvenes tienen que exigir, o sea, a ver, los jóvenes en este momento quedaron libres de deuda. Eso es correcto. Y no se ha desmentido los 500 millones de dólares, ni tampoco se ha desmentido que esta deuda existía y que los pagares no estaban. No, y aparte también si esos computadores finalmente no había ningún respaldo, es decir, no hay respaldo de nada. Es que la PDI probablemente lo borró. Como te decía hace un instante, la PDI probablemente lo borró porque la PDI ingresó de manera, como de la misma manera que ingresó al GAM, que ingresó con un papel de fiscal, no del juez. El juez de turno tiene que darle el permiso al fiscal para que el fiscal pueda ingresar. Y ese fiscal finalmente entra, o sea, digamos, manda a la PDI para que ingrese, digamos, a estos lugares. Entonces, a mí, primero que nada, se sacan las cosas que yo tenía en la exposición de una manera legítima, que no estaba aprobada constitucionalmente. Y en la Universidad del Mar, los servidores de la Universidad del Mar que tenían todos estos respaldos se borraron. ¿Ya? Y entonces, no hay respaldo, pero es porque esos respaldos finalmente demostraban que había un fraude. Entonces, lo que te decía, lo más seguro es que los acreedores esperaban que esos papeles siempre estuvieran y no fuesen quemados. ¿Ya? Estamos con papas fritas en esta señal 3 de la Victoria que nos ha acogido durante esta jornada. También con la red de radios comunitarias y la señal en streaming. Recuerda que también estamos en las redes sociales, en Facebook Francisco Papas y también hashtag en Twitter Papas Fritas Libre. Hashtag Papas Fritas Libre. Varios hitos. Primer hito importante entonces, tenemos el proceso creativo de varios meses. Luego la exposición, segundo hito. Tercero, la incautación. Cuarto, también tenemos el 21 de mayo lo que ha sido esta combi, que también fue un objeto de arte que fue parte también de la presentación en el Centro Cultural Gabriela Mistral, que partió el lunes 12, quería estar hasta el domingo y solamente duró lunes, martes, miércoles hasta la incautación. ¿Y qué pasó desde ese momento con Papas Fritas? Te lo preguntamos a continuación. Clandestinidad, bueno, me asilé, sí, que me sentí perseguido, intimidado. ¿Qué pasó con Papas Fritas? Bueno, Cuéntanos. en ese sentido, yo bueno, al día siguiente se volvió a poner ceniza, se volvió a poner digamos, Teníamos más ceniza guardada. Teníamos más ceniza guardada, tenía también la autodenuncia, tenía otro título de mi misma carrera que había estudiado en la Universidad del Mar, que yo nunca estudié en la Universidad del Mar, yo nunca he estudiado en ninguna universidad. Yo soy una persona que me ha autoformado y también creo que también en la educación uno debería hablar de pluriversidad y estas posibilidades también de que las personas puedan adquirir conocimiento de diversas maneras. Y las diversas maneras también laborales, porque aquí estamos hablando también de la clase trabajadora, porque los universitarios también van a ser parte de la clase de trabajo en algún minuto, ¿ya? Y esta clase trabajadora debe ser dignificada. Hoy en día estamos esclavizados completamente, no hay ningún tipo de libertad, se ejerce violencia constantemente frente a nosotros, a través de que no hay posibilidad de tener espacios de esparcimiento, espacios de reflexión, espacios de compartir con tu hijo, espacios de compartir en familia, espacios de ir a lugares, de salir a caminar. No tenemos esos espacios. ¿Qué pasa con toda esta obra? La obra se repone, sigue, continúa. Y el día domingo yo se la entrego a los estudiantes, a los movimientos estudiantiles, y que los movimientos estudiantiles también hagan partícipe de los movimientos sociales. Porque lo que habla de este proyecto es que podemos ser capaces de demostrar la fragilidad que tenemos como sistema. Que estos papeles son una farsa, ¿ya? Pero una farsa que finalmente te daña tu vida, que te deja sin tus bienes preciados, que te costaron tanto como una cocina simplemente para poder cocinar, ¿ya? Te deja sin tus muebles para poder sentarte en tus pocos tiempos, o la televisión, que la televisión puede ser muy bastarda, pero el único lugar donde la familia hoy en día puede llegar a descansar y un poco desactivarse de la presión laboral, de los malos sueldos, de las problemáticas familiares que empiezan a existir a través de la mala vida, digamos, de la mala calidad de vida que se genera dentro de nuestra clase social. En ese punto, no, a ver, interrúmpeme nomás. Buena, me gustó esa. Oye, pero Papas Fritas, pero volvamos al punto que te había preguntado, pues, del momento de la autodenuncia. ¿Qué pasa con Papas Fritas? O si quieres te lo planteo de la siguiente forma. Hoy, con esta entrevista, con esta conversación que estás teniendo con los medios comunitarios, alternativos, populares, tanto de radio, televisión, y también de toda la gente que nos está siguiendo en redes sociales, que quería saber de ti, porque claro, se estaba sabiendo mucho en los medios internacionales, pero ¿qué estaba pasando con nuestros medios? ¿Qué están diciendo nuestros medios sobre esta historia, sobre lo que significa hacer arte y también de lo que significa este proceso de liberar a miles de estudiantes, que ha sido el compromiso que ha asumido Papas Fritas durante estos meses
y sobre todo la acción de arte de Mayo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hoy terminas tu clandestinidad? ¿Hoy terminas tu por ahora sí. aislamiento? Por ahora Cuéntanos. sí, por ahora yo vuelvo a mi hogar, a estar con mis perros, a estar con mi madre, y a juntarme con todos los amigos que podamos crear cosas, formas distintas, diversas, desde lo que yo sé hacer, que son las artes visuales, y entregar formas creativas para poder seguir colaborando con el movimiento estudiantil. Hay cosas importantes que hoy en día creo que más que nunca tenemos que rehabilitar el cuerpo social. Y hoy en día creo que se logró una pequeña victoria. O sea, me han nombrado mucho de héroes. Yo no quiero ser héroe. Por eso mismo entregué a la comunidad estudiantil y a los movimientos sociales esta pequeña victoria, que es la victoria de limpiarnos de las deudas, de salir de las deudas y de las esclavizantes deudas que tenemos. Ya, pero en estos días que has estado, digamos, fuera de circulación, que has estado recluido, Sí. digamos, ¿has tenido alguna persecución, algún No, hostigamiento? es que lo que pasa, ¿No ha pasado nada como con la te dije, policía, con la justicia? No, la justicia tiene que, o sea, a partir de la autoacusación no sirve de nada, si es que ellos no tienen pruebas. Hasta el momento no he tenido ninguna prueba. Entonces, ellos no me han llamado ni siquiera para poder hablar. Porque la autodenuncia está al root, está todo, digamos. Claro, pero yo tengo que hablar o sea, ellos me tienen que decir, bueno, cuáles de todas estas cosas son verdad o son mentiras, y si tienen pruebas o no tienen pruebas. Tienen que verificarlo. Ya, a partir de eso, obviamente, yo ahora empiezo a esperar todos esos procedimientos. Tenían 15 días, por ejemplo, a partir de la confección de la ceniza, y ver si esa ceniza correspondía, si esas cajas correspondían, etcétera, 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 y que van a ser, digamos, parte de estos procedimientos, tanto de la autoacusación y de la querella que puso el rector, del rector, digamos, de facto, que está actualmente, que es parte de la Corporación de la Universidad del Mar, para, que primordialmente había dicho él, que esta querella que había puesto, esta querella criminal frente a los estudiantes de la Universidad del Mar, era por los daños del edificio y la infraestructura, tanto los bienes, digamos, inmuebles como muebles, digamos, de la Universidad del Mar, pero que se escondía, porque realmente lo que estaba querellando era por estos papeles, estos pagarés que estaban perdidos. Entonces, nunca se supo que esta verdad, ellos siempre escondieron esta verdad, y hasta el día de hoy se supo finalmente que esos papeles no existían. Entonces, cuando los jóvenes se acercaban y pedían estos pagarés o estas letras, no se las daban y se les seguía cobrando en todo este proceso. Y hoy en día, y quiero dejar bien claro para que entiendan los jóvenes que nos van a ver de la Universidad del Mar, estos papeles no tienen registro, primero que nada, digital. Segundo que nada, no hay existencia de estos papeles. Estos papeles se quemaron realmente. En tercer lugar, se los va a llamar con una citación para que ellos digan si tienen deuda o no. Primero que nada, tienen que ir, ¿ya? Cuando se le haga ese llamado, tienen que ir probablemente al juzgado de garantía local, a algún lugar específico, o sea, tribunales donde se le va a llamar. En ese lugar, ustedes tienen simplemente que decir, no tengo ninguna deuda. Y ahí se acaba su deuda. Ahí no tienen nada más que pagar y no tienen que temer nada más. Con todo esto ustedes se pueden asegurar con un abogado que ustedes quieran. Está ¿cómo se llama? Tú me puedes reportar que los abogados... ¿Mauricio Daza? No, el Mauricio Daza es una persona que ha jugado un poco para los dos lados. Entonces no hay mucho de confianza. Y el Mauricio Daza responde solamente a mil estudiantes. Él defiende a 1000 estudiantes. Pero también en la prensa ha dicho discursos que han sido bastante engorrosos y no han ayudado a aclarar este beneficio para los estudiantes. Por eso es importante decir que ellos pueden ir a buscar un abogado gratis que está en la Defensoría Penal Pública, y asesorarse con ellos y acompañarse con ellos el día que tengan que ir a declarar si es que ellos tienen deuda o no. Eso es súper importante aclarárselo porque la prensa no lo ha hecho. Y por eso yo he evitado la prensa también. Eso es lo que quería preguntarte. ¿Por qué no has querido hablar con los medios tradicionales, tanto de radio, prensa, televisión? Porque los medios finalmente tradicionales responden, o sea, y en esto quiero también ser súper claro, yo no estoy en contra digamos, del gremio periodístico. Y también quiero dejar de decir gremio, porque el gremialismo es una cosa netamente el gremialismo es la UDI, eso está. No, pero que el gremialismo, digamos, ha sido una cosa generada a partir
de Jaime Guzmán para romper con toda esta central unitaria trabajadora levantada por nuestro gran amigo Clotario Blest. Ahí se rompió el cuerpo social y ahí se empezaron a romper también partes como las juntas de vecinos, las juntas de madres y nuestra propia digamos, posibilidad de empatizar, de tener una organización social y organizarnos finalmente. Entonces, los periodistas, como parte de este cuerpo laboral, no tienen culpa de nada, pero responden ellos, lamentablemente, a los bienes, a los beneficios digamos que tienen los grandes conglomerados económicos que mantienen esto. ¿Y por qué si nosotros los medios alternativos, comunitarios, populares, contrainformativos? Porque digamos, todos estos medios trabajan de corazón.